noches, bienvenidos a este live de Itaú, donde estaremos hablando de lo que está pasando actualmente en los mercados, qué es lo que pasó con las noticias de Estados Unidos, los aranceles que han puesto, las posibles repercusiones, escenarios de riesgo y cualquier cosa que pueda venir hacia adelante. Soy Mauro Villalón, Head de Portfolio Solutions acá en Itaú, Chile. Nuestro invitado, nuestro gran economista jefe de Itaú Chile y de la región, Andrés Pérez, que nos acompaña y nos va a explicar un poco qué es lo que ha estado pasando en la región, cómo está viendo esto hacia adelante, escenarios de riesgo, entre otros. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. ¿Tú? Todo bien por acá también. Ha sido una semana intensa. Yo le decía a las personas del trabajo que si no estuviera acá me gustaría estar conectado para saber qué es lo que está pasando. Eh, Muy bien. Oye, Sí. bueno, recordar a todos que estamos aquí escuchando sus comentarios, sus preguntas y la vamos a estar recogiendo y ojalá hablando, ojalá que esta sea una conversación flexible, que sea animada, dinámica y que nos entretengamos todos. Así que, Andrés, no sé, para empezar, ¿te parece que empecemos a analizar qué fue lo que realmente se anunció? Porque se hablaba mucho de que hubo una tarifa primero recíproca de un 10%, pero que hay una cierta fórmula que afecta a países de forma distinta. Han habido muchos temas respecto a posibles represalias. No sé si nos podrías eh, enseñar un poco qué ha sido lo que ha pasado hasta el momento. Seguro. Bueno, a ver, buenas noches. A ver, tenemos que recordar que el presidente Trump en Estados Unidos asumió a mediados de enero. Él fue electo con una plataforma donde él busca repotenciar la industria manufacturera en Estados Unidos, ¿ya? Y como parte de esta agenda, él y su equipo está convencido que para lograrlo es importante que otras economías reduzcan sus aranceles y le den mayor acceso a las exportaciones de bienes de Estados Unidos. Y de lo contrario, bueno, se vienen aranceles y él va a tratar de proteger a la industria local con mayores aranceles, también conocidos como tarifas, pero bueno, aranceles. Entonces, él, tal como anunció durante la campaña, el 2 de abril anunció la implementación de aranceles de al menos un 10% para un set bien amplio de países, entre los cuales también está Chile, pero también un arancel de un 25% específico a autos que eran importados hacia Estados Unidos y que fueran producidos fuera de Estados Unidos. Hay aranceles bien bastante abultados para otras economías. Yo creo que en términos relativos, la región de América Latina fue aquella que tuvo menores niveles de aranceles relativos a otras, por ejemplo, Asia. ¿Ya? Ahora, esto es un giro bien importante en términos de la política económica en el orden mundial. Hasta hace poco era Estados Unidos el que estaba buscando reducir los aranceles y dar mayor acceso a una política más bien de apertura, de libre comercio en el mundo, y esto más bien representa en cierto sentido una reversión de aquello. Queda una gran duda sobre cómo se calcularon los aranceles de otras economías. Por cierto, Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, así como tienen Perú, Colombia. Entonces, la verdad que en términos de reciprocidad, si es por aquello, tendríamos que tener un arancel cero y de hecho, si es por corregir un desequilibrio de balanza comercial, donde se supone que esta medida buscan reducir los déficits que tiene Estados Unidos con nuestra economía. Chile, de hecho, tiene un déficit con Estados Unidos, entonces, de hecho, desde esa lógica, quizás seríamos nosotros los que tendríamos que haberle puesto un arancel a ellos, ¿ya? Muchas gracias, Andrés. Bueno, y Ujú. siempre recordar que esto no son solo medidas simbólicas, tienen un impacto en los flujos comerciales, en los precios de los activos, tienen un impacto que se está sintiendo en los distintos mercados. Ujú. Y yéndonos directo ya a la reacción de los mercados, ¿qué nos dicen los precios? Ya durante el año, las bolsas habían estado cayendo de forma importante, desde febrero, desde que lanzó el PIC. Recordemos que se había hablado de que el S&P había alcanzado niveles de corrección, que es cuando cae más de 10%, se empezó a recuperar gradualmente, pero la semana pasada tuvimos este evento de alta volatilidad, el miércoles cayeron fuertemente las bolsas
y el viernes volvieron a caer con más fuerza después de los anuncios de China. Las tasas de interés han caído, hoy día se estuvieron devolviendo, o sea, hay harta volatilidad en el ambiente. El Mm. cobre, vimos una caída bastante marcada también, más cercano al 12%. Tipos de cambios, también vimos bastante variabilidad del euro, franco suizo, yen japonés. Esto está generando mucho ruido en los distintos precios de los activos financieros. Ujú. Y no sé cómo interpretas tú estos movimientos, Andrés. Bueno, a ver, los precios, hay que recordar que los precios de los activos reaccionan a la información que viene, que se va internalizando, ¿ya? Entonces, yo creo que reflejan, primero que todo, un gran choque de incertidumbre. Ya, yo creo que el mercado pensaba que eventualmente el presidente Trump iba a avanzar en estas medidas, pero quizás no de manera tan rápida o con aranceles tan grandes. ¿Ya? O sea, estamos hablando de arancel ahora, incluso hoy día, tras la respuesta que realizó China del arancel de un 34% de reciprocidad, ¿cierto? Trump anunció que, mira, si es que ellos mantienen este 34, Estados Unidos va a ir con un 50. Entonces, como estamos hablando de un número bien grande, que por cierto tiene efectos reales, ¿ya? Yo creo que el mercado está tratando de digerir la cantidad de información que significa esto para los resultados de actividad económica, ¿cierto? O sea, yo creo que en este escenario donde las empresas no tienen del todo claro, por ejemplo, las empresas en Estados Unidos no tienen del todo claro cuáles van a ser los precios con los cuales tienen que vender sus bienes hacia adelante por no tener claridad de la vigencia de, por ejemplo, los distintos aranceles. Eso afecta las decisiones de inversión de las empresas, ¿cierto? Y por cierto, afecta las decisiones de consumo de los hogares, ¿ya? Y eso ya se ve reflejado en los datos macro y también de alta frecuencia en Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que lo más probable es que veamos un deterioro en las perspectivas de crecimiento en el corto plazo de Estados Unidos, ya que se vaya acentuando la probabilidad de una recesión en Estados Unidos. Y por otro lado, que bueno, también hay un poco más de inflación, muchas dudas sobre cuánto más inflación y con qué intensidad. Parece que nos vemos nosotros. Ahí Ahí sí, está, parece que nos habíamos volví. caído. Ahí te tenemos de vuelta. Muy bien. Bueno, estas cosas suceden, así como hay grandes choques de incertidumbre, también hay grandes choques que ocurren Exactamente. en el marco de la conexión de un live, Es la en fin. gracia de los live, yo diría. Tal cual. Bueno, en fin. No sé dónde quedé, pero yo creo que quizás la transmisión no le gustó que haya acentuado la probabilidad de una recesión en Estados Unidos o que haya un poco más de inflación. En fin, yo creo que bueno, estos choques se ven reflejados a lo largo de los distintos activos. El cobre que subió con fuerza porque había la incertidumbre sobre un eventual arancel, entonces hubo un adelantamiento en las importaciones. Vimos grandes caídas en ese marco, lo más reciente. Eh, bueno, yo creo que el mercado, de nuevo, en resumen, los precios están haciendo lo que tienen que hacer, que es digerir la información que se va conociendo. Ahora, es cierto también que cuando uno empieza en estos regímenes de más volatilidad, cuando se sale, ¿cierto? O sea, cuándo podemos esperar que la volatilidad se reduzca, y bueno, por lo general, el mercado está buscando alguna señal concreta de alguna de las autoridades de política económica en Estados Unidos. Entonces, bueno, son dos alternativas básicamente. O Trump de alguna manera va señalizando que hasta acá no más llegamos, que vamos a negociar, o puede ser la Reserva Federal, que bueno, parece que todavía está internalizando la información, a su vez que la inflación va subiendo. ¿Ya? Sí. Bueno, escucháis hartos temas súper interesantes, Andrés, lo que menciona, y yo creo que algunas lecciones que hay que aprender de estos escenarios es que en general los mercados son muy eficientes para transferir riesgo y para ir valorizando los distintos escenarios. Mm, Lo que sí, esta eficiencia es muy ruidosa. Esto genera bastante volatilidad. Para que se asienten los precios de cómo ir a quedar, la información tiene que ir recogiéndose. Y eso tiende a generar bastante volatilidad en los precios de mercado. Por mm. eso es súper importante que en nuestras inversiones tenemos que tener una estrategia clara, tenemos que anticiparnos a distintos tipos de escenarios que pueden pasar e invertir acorde. Siempre, nunca es recomendable empezar a actuar en este tipo de escenarios cuando se están reconfigurando los precios.
Bueno, y en esa línea, tú muy bien lo mencionaste, acá tenemos dos grandes escenarios, dos grandes caminos en los que se puede bifurcar esto, ¿no? Mm, Uno es el escenario de la escalada. Ya vimos, mm, por ejemplo, que China ya le puso aranceles adicionales a Estados Unidos y Estados Unidos hoy día anunció medidas en contra de esta alza de aranceles, que esto es lo que se le llama una guerra comercial. mm, Pero por otro lado, vimos varios países que están dispuestos a llegar a acuerdos. Se hablaba, por ejemplo, en Europa de que podrían llegar tarifas cero por cero, se podía negociar por ese lado. Australia tampoco estuvo dispuesto a subir tarifas y hay distintos escenarios para los distintos países. ¿Cómo ves tú este escenario, Andrés? ¿Cómo verías, por ejemplo, el escenario de una nueva guerra comercial o que lleguen a acuerdos? Yo sé que es difícil saber para dónde nos mm, vamos a ir, pero por último tratar de visualizar qué podría pasar en cada uno de estos escenarios para el mundo en general. mm. Yo creo que primero que todo, si uno mira como la historia larga, ¿cierto? O sea, esta es la continuación de un fenómeno que empezó hace mucho tiempo, por ejemplo, como un llamado en contra de la integración en un sentido bien amplio. Incluso pensando, por ejemplo, cuando empezó con Brexit, después la guerra comercial uno durante el primer periodo de Trump, ahora está la continuación de esto, pero quizá un escenario de bastante más intensidad, donde además el Poder Ejecutivo en Estados Unidos tiene mayoría en ambas cámaras, entonces en ese sentido tiene un poco más de fuerza para avanzar en su agenda. Hay varios escenarios hacia adelante, por cierto, pero yo creo que yo creo que hay que tener claridad de que en el corto plazo la incertidumbre por lo general le hace mal a la actividad económica. Entonces, desde ese punto de vista, en el corto plazo no nos debiese de llamar la atención de que haya un deterioro en las perspectivas de crecimiento del PIB del mundo. ¿Ya? Eso es lo principal. Ahora, en términos como de escenarios de la guerra comercial probablemente tal, yo creo que hay varias economías que han más bien insistido por el camino del diálogo. Entonces, por ejemplo, yo creo que el caso de Chile está bastante claro. O sea, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, entonces yo creo que tenemos que avanzar para que justamente esa tarifa del 10% se reduzca a cero como corresponde. Yo creo que y ese camino yo creo que es más bien favorable para los mercados, pero claro, un escenario de una escalada yo creo que sería mal visto por los precios de mercado, así como vimos cómo reaccionaron los mercados el viernes cuando se conoció la respuesta de China de un 34% ante la arancel de Estados Unidos. ¿Ya? Ahora también es probable, otro escenario es que justamente en el corto plazo veamos que, bueno, se logren reducir los aranceles de otras economías hacia importaciones, hacia exportaciones de Estados Unidos a esta otra economía. Y en ese sentido, quizás un escenario alternativo es justamente que terminemos con un escenario de una economía mundial un poco más abierta, pero yo creo que es cada vez más difícil. ¿Ya? Sí, quedan siempre van a quedar residuos de esto que pasó y preocupaciones yo creo que los países van a estar un poco más preocupados. Ujú, Oye, ujú, y en esta línea me parece que también es importante hablar de las posibles respuestas que puede tener, por ejemplo, la Reserva Federal, respuestas mm. que, por ejemplo, puede tener el Congreso, porque se están en algún momento anunciando posibles recortes tributarios. Me imagino que eso también tiene algunos impactos distintos en el escenario hacia adelante. Mm. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que la política macro por lo general tiene un par de palancas. Las tradicionales son la política monetaria y política fiscal y después obviamente que hay otras medidas, por ejemplo, que se relacionan con las políticas de crédito, ¿cierto? O sea, regulación bancaria o políticas que estimulen el crecimiento en un sentido más amplio. Y yo creo que ahora, en este escenario donde tenemos un deterioro más pronunciado de las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, bueno, lo más probable es que la Reserva Federal quizás interprete esta mayor inflación como algo, como un fenómeno transitorio y también, bueno, pondere con mayor fuerza un deterioro en la demanda de Estados Unidos, ¿cierto? Hacia adelante y en ese sentido empiece a señalizar bajas en la tasa de política monetaria de Estados Unidos, ¿cierto? En el tiempo, vemos que, por ejemplo, hasta hace poco el mercado los precios tenían cerca de uno o dos bajas de recorte de tasa para este año, e incluso ayer alcanzamos a ver hasta cinco recortes de tasa en los precios. Y la política fiscal, la verdad que Estados Unidos tiene déficits bien amplios. Recordar que, por ejemplo, en Chile del año pasado terminamos con un déficit
en torno al 3, ¿cierto? 2,9. En Estados Unidos está con déficit entre 6 y 7%. Y entonces, bueno, también es importante desde el punto de vista macro de ir reduciendo ese déficit y así también reduciendo la presión que tienen las tasas largas en Estados Unidos. ¿Ya? Ujú. Sí, oye, eso es súper interesante y por lo que veo no son solo dos escenarios que se pueden gatillar, acá tenemos múltiples escenarios que pueden venir hacia adelante. No está Incluso fácil la vida de economista hoy en día, Mauro, esa es la verdad. es, Muchos es muchos complicado, escenarios. ¿no? Y Sí. que queda para un mundo de las inversiones. Y bueno, para eso está, usted nos puede explicar sobre aquello. Sí. No, y hay una pregunta ahí muy interesante que Ujú. salió dentro, Mm. aprovechemos de responder al tiro, que preguntan Muy qué bien. instrumentos de inversiones son aconsejables para enfrentar con relativo éxito esta Mm, incertidumbre. Efectivamente, mm, incertidumbre es cuando se te abren muchos caminos de cosas que pueden pasar ujú, y que pueden gatillar cosas mm, distintas. Yo creo que efectivamente, eh, dentro de este tipo de cosas, y yo creo que ya lo han escuchado como disco rayado, pero el tema de mm, la diversificación siempre es clave. Saber efectivamente diversificar tu riesgo en distintos factores. ¿Y qué factores? Es cosas de donde pueden venir movimientos, que a veces no están relacionadas. Por ejemplo, la decisión de tomar unos aranceles sigue un camino, mientras que la Reserva Federal, entre subir o bajar tasas, sigue otro camino. Lo que pasa en el espectro geopolítico sigue otro camino por separado. Entonces, en general, siempre es aconsejable tener un portafolio que en mm. función de lo que tú estás dispuesto a tolerar, ver cuánto riesgo de crecimiento a largo plazo vas a tomar, cuántos instrumentos de renta fija para cubrir ciertos riesgos, monedas de reserva, vas a empezar a incorporar para ajustar el portafolio. Ujú. Digamos que ahí no hay una respuesta única, depende mucho del objetivo de las personas mismas, pero por eso, digamos, es entretenido también el mundo de las inversiones, porque entrega muchas herramientas para trabajar hacia adelante. Eh, bueno, y también, Andrés, siguiendo, hablaste harto de posible implicancia para la región y sobre todo lo que nos importa a nosotros puede ser Chile, Ujú. que efectivamente vimos caer el cobre súper fuerte. Ujú. Hoy día el tipo de cambio estuvo ahí rozando los 1.000 pesos. Las tasas locales también empezaron a caer en línea con las tasas internacionales. ¿Qué, por ejemplo, efectos podríamos observar en nuestra economía si esto sigue escalando? O al revés, ¿qué pasa si esto empieza a retroceder? ¿Qué es lo que podría pasar en las distintas variables? Hablabas también, por ejemplo, del déficit fiscal, ¿qué es lo que podría pasar por esa línea? No sé si nos podrías instruir un poquito. Ok, a ver, mira, la economía chilena, recordemos un poco, ¿cierto? O sea, si apretamos como para retroceder un poquito, el año pasado la economía creció en torno a, o sea, 2,6%, disculpen, eh, donde el crecimiento en verdad fue de menos a más, donde se en verdad sorprendió al alza, eh, donde en verdad hubo un importante impulso del escenario externo, ¿ya? Para este año se esperaba que más bien el impulso externo iba a seguir siendo favorable, eh, a pesar de toda la incertidumbre que existe, pero que la recuperación para la expansión, la senda de expansión de la economía este año iba a ser impulsada principalmente por una recuperación de la inversión privada tras 2 años, ¿cierto?, de contracción de la inversión, al tiempo que también se esperaba una recuperación del consumo. ¿Eh? Yo creo que en este contexto, donde tenemos más incertidumbre afuera, inevitablemente nos va a pegar, pero yo creo que estamos menos expuestos que una economía como México, ya donde gran parte del flujo del crecimiento hacia adelante de México se esperaba que viniera de este fenómeno de mayor inversión de Estados Unidos hacia Chile, diga, hacia México, disculpen. Ahora, yo creo que para este año, de mantenerse este grado de incertidumbre, eh, y lo más probable es que veamos un escenario donde el crecimiento esperado, que nosotros tenemos una proyección de crecimiento de un 2,3% este año, creo que esa proyección tendría un sesgo a la baja. ¿Ya? Hay que pensar que, bueno, Chile es una economía abierta, pequeña, financieramente integrada con el resto del mundo, entonces, bueno, el resto del mundo es relevante para nosotros si es que Estados Unidos empieza a crecer menos, o si es que China, por ejemplo, donde decida, por ejemplo, tener menos estímulo de lo que se proyecta, eso es relevante. Ahora, en términos de tasa de política monetaria, si es que las cosas se ponen más complicadas afuera, es muy probable que la economía requiera un poco más de impulso y en ese sentido no nos debiese sorprender que, bueno, veamos un sesgo hacia que nuestro Banco Central baje un poquito más la tasa.
Si es que la Fed en Estados Unidos empieza a bajar un poco antes, bueno, mejor. Yo creo que eso facilita en términos de menor presión sobre el tipo de cambio, aunque por cierto nuestra política monetaria es absolutamente independiente, pero sí no es inmune a lo que vaya pasando afuera. Y bueno, por el lado de la política fiscal, se había esperado, que se proyectaba que el déficit fiscal se fuera reduciendo gradualmente, y quizás en este contexto, quizás hay un poco más de espacio esa consolidación fiscal sea un poco más moderada. ¿Ya? Perfecto, Ujú, interesante. Ahí tocaste varios temas, sobre todo que nos pegan en el mercado local. Y también ujú, ahí para anclarlo una de las preguntas que salió, que claro. preguntaban Ujú, si es un buen momento para invertir en la bolsa local. Y yo en general, esto de invertir o no invertir por momentos, tratamos de no aconsejarlo mucho, se le tiende a llamar como el market timing muchas veces. De ujú, todas maneras, nuestras estrategias tienen que ajustarse en función de las ujú, condiciones. Pero en términos de la bolsa local, nosotros lo que estamos viendo en general, y en general de cualquier bolsa, hay tres grandes fuentes de retorno de la bolsa. Una tiene que ver con el crecimiento potencial de la utilidad, que esto está muy linkeado al crecimiento de la economía, a las inversiones en las empresas, y eso de todas maneras depende de la productividad del país. Sin embargo, pese a que un país tenga poca inversión, igual la bolsa puede rentar, porque las otras dos fuentes de volatilidad son las valorizaciones, o sea, básicamente si tú tienes castigado o no una bolsa, y otras son los dividendos. O sea, los ujú, dividendos en Chile son en general altos, que te pagan una buena rentabilidad, y también, por ejemplo, los años anteriores hubo un castigo importante a la bolsa, y gran parte de la apreciación que vimos este año se dio por un reajuste de esa valorización. Digamos que por ese lado siempre es recomendable tomar exposición a los mercados que nos hagan más sentido, pero siempre diversifiquemos, no entremos de forma masiva a un mercado, tenemos muchos mercados en los que invertir en general. Entonces, por ese lado, yo creo que va a depender mucho. Esa es la respuesta que menos a toda la gente le gusta, pero creo que es la ujú, adecuada. Depende mucho de qué es lo que estamos buscando con nuestras inversiones. Y por otro lado, decías ahí que existía este sesgo que posiblemente, si las condiciones se deterioran, el Banco Central podría empezar a pensar en quitar un poco el pie del freno y seguir recortando tasas tal vez para hacer frente a estas condiciones más inciertas, más volátiles. Y eso de ujú, todas maneras tiende a ser favorable para la renta fija local. Y creo que por lo menos la gente que está invertido esta semana en renta fija ha visto que los fondos se han apreciado mucho, les ha ido muy bien, y eso tiene que ver con esta caída de tasas general. ujú, Y eso ha pasado en general con la renta fija internacional global. ujú, Entonces, digamos que en este tipo de escenario, la renta fija ha funcionado como debiera funcionar. Lo habíamos olvidado los años anteriores, pero la renta fija tiende a irle bien cuando la renta variable le va mal, ujú, a grandes rasgos. ujú. Y para meter un poco de perspectivas dentro del mundo de inversiones, y creo que siempre es bueno tenerlo presente. Cuando ocurren estos escenarios de alta volatilidad, tiende a generar mucha ansiedad. En los medios se publican muchas noticias negativas, muy, muy catastróficas, y tendemos no ver esto en perspectiva. Pero más o menos para analizar episodios similares históricos, normalmente una caída de entre 10 a 20% es lo que normalmente se conoce como corrección de mercado. ¿Y cada cuánto nosotros debemos esperar una corrección de mercado? Estadísticamente cada 1 o 2 años. O sea, todos los años prácticamente debemos tener una corrección de mercado. También el 2024 no fue un escenario normal. El 2023 sí tuvimos esa corrección de mercado. Entonces, por un lado, si nosotros invertimos esta clase de activos, esperemos estos escenarios. Son normal que se negativo. ¿Qué pasa si se gatillo un escenario más agresivo aún? Que es cuando ya cae más de 20, 30% la bolsa. Esto se le conoce ahí en la jerga de inversiones como el bear market o mercados bajistas. ¿Cada cuánto tiempo debemos esperar esto? Bueno, cada 3 a 5 años. Eso es lo que nos dice la historia. Eso debería ser como entre 3 a 2 veces en una década. Y ya estamos en la mitad de la década del 2020. O sea, ¿cuándo fue el último mercado bajista que tuvimos? En la crisis del COVID. No sé si se acuerdan, el 2020, eso fue hace 5 años. O sea, efectivamente se han gatillado estos mercados bajistas con la periodicidad que deberíamos esperar. ¿Está funcionando? Ya. Eh, entonces, creo que es una lección importante. Si tú quieres tener rentabilidades entre el 7, sobre el 7-10%, es necesario sufrir este tipo de escenarios. O sea, esto es lo que uno paga por tener mayores rentabilidades. Estamos acostumbrados a escuchar, ahí te tuvimos de vuelta.
escuchar de que sin riesgo no hay retorno, pero vivirlo es distinto. Y eso nos pasa a todos. Cuando estamos en este escenario, nos tiende a dar susto y por eso las bolsas tienden a caer. Es importante. Entonces, siempre mirar todo en perspectiva y estar siempre alineado con esta estrategia de largo plazo. Y lo que dicen es que si tú vendes, y es lo que nos tenemos siempre el impulso de vender en estos escenarios porque nos da susto, tú pierdes dos veces. Pierdes primero porque vendes barato y también pierdes porque no te ganas la recuperación. O sea, pierdes por dos y pierdes gran parte de la rentabilidad. Y un dato importante a considerar, los días de mayores retornos tienden a venir después de los días de peores retornos. Y si tú te quedas fuera dentro de los 10 mejores días de retornos de cualquier índice de renta variable, en 10, 20 años puede impactar casi en un 40% menos en tus inversiones que si te quedaras invertido. Entonces, es súper importante ser consistente, mantenerse y ser disciplinado con nuestras inversiones. Y estar siempre preparados que estos eventos van a ocurrir. Es súper importante que ocurran en portafolios que estén alineados al objetivo que tú vas a ir persiguiendo. Y bueno, creo que hubo un periodo entre el 2010 y 2020 en el que el mercado se portó muy tranquilo, muy bien, y recordamos que los mercados son volátiles después de la crisis del COVID. Y desde ahí creo que hemos tenido un montón de episodios de volatilidad que estamos viviendo nuevamente. Entonces, un poquito para seguir avanzando en esta línea y tomando distintas reflexiones de qué podemos aprender de estos escenarios. Hay muchos inversionistas jóvenes que en general no hayan tenido oportunidad de vivir este tipo de movimientos. ¿Qué aprendizaje te parece clave desde la economía, desde las cosas que van pasando, tal vez de la impredictibilidad, de las perspectivas históricas, de lo que tiende a pasar en el mundo en general? No sé, Andrés, si nos podrías comentar un poco respecto a esto. ¿Es esperable que tiendan a pasar estos escenarios? No sé cómo lo ves tú. Eh, yo creo que son varias reflexiones que uno puede hacer sobre el ciclo actual. Primero que todo, creo que estamos en el inicio de un ciclo donde estábamos acostumbrados quizás a ver donde Estados Unidos era el que está realizando como las mejores prácticas en política económica y esto abrupto cambio que hay en términos de imponer aranceles grandes sin necesariamente un fundamento conceptual, teórico atrás, creo que choca un poco con la perspectiva que muchos nos hayamos construido sobre las buenas prácticas en política económica. ¿Ya? Ahora, en el corto plazo, yo creo que tenemos que estar atentos a algún anuncio que pueda salir por parte de una autoridad. Yo creo que eso es como lo que termina bajando la volatilidad, reduciéndola. Y hasta ese entonces, yo creo que vamos a estar con movimientos grandes en la medida que el mercado está buscando algún piso, está buscando, por ejemplo, eh, si es que las autoridades económicas en Estados Unidos tienen algún nivel de dolor en términos de los precios de los activos que ya lo gatille algún ajuste. Y por otro lado, lo otro que puede venir es justamente si es que vemos un dato malo por ejemplo, en Estados Unidos, un dato malo de la actividad económica, el mercado del trabajo. Yo creo que eso puede generar el giro esperado por parte de la Reserva Federal para que empiece eventualmente a recortar tasa. ¿Ya? Ahora, más allá de esto, empezando en el ámbito local, yo creo que Chile tiene un marco macro que le permite enfrentar estos tipos de choques, un tipo de cambio flexible, Banco Central independiente, autónomo, creíble, política fiscal que se en base a reglas, que estamos avanzando en una consolidación. Eh, es cierto que el marco nos ha permitido navegar anteriormente estos tipos de choques, eso es cierto, pero claro, también nunca es tarde como para prepararse para eventualmente otro choque que eventualmente va a llegar. ¿Ya? Y en ese sentido, bueno, yo creo que bien vale la pena recordar que, bueno, Chile todavía tiene ahorros invertidos afuera, ¿cierto? Tenemos el Fondo de Estabilización, en su momento alcanzó más de 5 puntos del PIB, hoy día se encuentra en torno a un punto del PIB. Entonces, claro, eventualmente si es que las cosas se ponen complicadas afuera, podemos recurrir a ese fondo, pero desde este punto de vista, bien vendría la pena volver a llenar ese mayor reserva. ¿Ya? Y eso creo que no está en discusión hoy día, lamentablemente. Perfecto, bueno, ahí, Ujú. digamos, escuchamos algunas buenas noticias y unas no tan buenas. Como leímos una Traté de ser columna, balanceado. eso, en algunas cosas nos pilla confesados, como Mm, escuchamos en una columna que se publicó.
en otras cosas, digamos, que nos falta para construir un poquito menos, para eliminar un poco la fragilidad Ujú, para enfrentar este tipo de escenarios. ujú, Eh, Oye, súper interesante también mencionar, y creo que no sobra nunca eh, resaltar la importancia que representa la inversión en mantenerse disciplinado, mantenernos estratégicos y mantenernos alineados a nuestros objetivos. Y para darles algunos ejemplos, eh, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos objetivos que todos normalmente, como seres humanos, nos vemos enfrentados, como tener un saldo de emergencia para hacer frente a gastos esenciales o tal vez un saldo de jubilación que esté alineado porque todos envejecemos eventualmente. Si tenemos esos objetivos cubiertos, eso nos ayuda, por ejemplo, a estar mucho más tranquilos de capear estos escenarios de riesgo. Y eso lo digo también a veces en la personal, o sea, muchas veces cuando nosotros tenemos un portafolio en el que no tenemos claro para qué lo vamos a usar, cuando ocurren estos eventos uno se pone nervioso, porque uno dice, uff, mis inversiones están cayendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si justo en estos momentos se gatilla en emergencia? Y uno tiende a vender, pero un poco porque uno no tiene bien los objetivos visualizados. Y así como en la vida, cualquier objetivo que uno no visualiza es muy difícil que lo logre. Entonces, muy importante que cuando nosotros, antes de definir nuestra estrategia de inversión, tratemos de analizarnos nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con esas inversiones, qué es lo que queremos perseguir en la vida, porque al final las inversiones tienen que perseguir lo que nosotros buscamos satisfacer en nuestra vida. Y como todos tenemos distintas vidas, nuestras inversiones en general van a ser todas distintas uno del otro. El tema es que la disciplina es clave, enfrentar este tipo de escenarios volátiles, creo que se enfrenta mucho mejor manteniendo la calma, viendo todo en perspectiva, así como el riesgo implica que cosas pueden salir mal, pero también pueden salir bien. Y aquí, como Andrés nos explicó, este escenario se puede enfocar en escenarios que son más favorables, otros menos favorables. Hay una alta incertidumbre, lo que castiga más los precios, pero también te entrega un mayor retorno esperado hacia adelante. Entonces, en general, las personas que tienden a tener esto claro son las que mejor le va en el mundo de las inversiones. Y eso se ha visto en innumerables casos, si tú ves, en el pasado. Así que, bueno, creo que hemos tenido preguntas súper buenas que hemos ido contestando de a poco. Eh, bueno, y también dicen, demasiado importante tener claro los objetivos del horizonte de inversión. Es verdad, es clave eso y lo que hemos trabajado en esto nos hemos dado cuenta de que efectivamente la experiencia de invertir mejora mucho cuando tú tienes súper claro eso en general. Eh, y bueno, Andrés, tal vez para ir cerrando, agradecer un montón tu claridad, el análisis, esta mentalidad más fría, pero también esta capacidad de poder explicar conceptos que son complicados en simple. mm. Queremos agradecer tu presencia acá, creo que todos hemos disfrutado Gracias. harto de haberte tenido acá. Y bueno, y gracias a toda la gente que se quiso conectar a este live, ojalá que sea uno de muchos hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir de todas maneras conectados, entregándoles la información. Aquí lo importante es que estemos todos tranquilos, tanto con los eventos económicos que se van dando y con nuestras inversiones en general. Así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti. Espero haber sido, no sé si fui tan claro, pero en fin, la verdad que desde el punto de vista macro, yo creo que es importante decir que estamos muchos cambios, mucha incertidumbre y en este caso, bueno, nuestro objetivo también es mantenerle informado. Entonces, en la medida que lo podamos hacer, también es importante. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Gracias, buenas noches.